Vamos a meditar en esta noche en la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 9 al versículo 12. Hemos venido estudiando la carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Hemos visto ya varios temas respecto a esta iglesia, de cómo estos creyentes que vivieron bajo un momento hostil, al igual que toda la iglesia primitiva, estos creyentes fueron perseguidos, vituperados, fueron presionados por la cultura. Estaban en una cultura grecorromana en donde el desenfreno, en donde la confianza en sí mismos, porque era una colonia romana y eran muy orgullosos de su ciudadanía. El apóstol les dice, no solamente a los de Tesalónica, sino a las otras iglesias, que no se enorgullecieran mucho de tener ciudadanía romana, aunque Pablo la tenía. Pero él les dijo a ellos, vuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos también al Salvador. De igual manera nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces a estos ciudadanos del cielo el apóstol ahora en este capítulo 4 de Tesalonicenses les va a hablar acerca de la vida que agrada a Dios. Y hemos hablado de diferentes aspectos que a través de la enseñanza estos apóstoles le mostraron a esos creyentes de esa iglesia y de otras la forma en que debían vivir. Vamos a mirar el versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Oremos para que el Señor nos guíe en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, una noche de gozo, de gratitud en nuestros corazones por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano, por esa salvación grandiosa que nos has dado en Cristo, por la santificación que se está produciendo en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Y te pedimos que en esta hora podamos meditar en tu palabra, ser edificados, consolados y exhortados a través de ella. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de principios éticos de la vida cristiana. Y particularmente vamos a hablar de dos principios en esta noche: lo que es la convivencia y el trabajo. Pablo viene dando unas recomendaciones y esa enseñanza, esa exhortación tenía varios propósitos. Uno de ellos era mostrarles cómo debían conducirse, según el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Leo, dice, para que ellos sepan cómo deben conducirse, cómo os conviene conduciros, y agrega, y agradar a Dios. Entonces, esta exhortación tiene dos propósitos. Uno, mostrarles la conveniencia, lo fructífero, lo benéfico que puede ser para ellos el conducirse de acuerdo a estos principios éticos, espirituales y cristianos. Y dos, cómo agradar a Dios en su forma de vida. Y entonces les dice que deben abundar en eso más y más, hablando de la santificación progresiva. Es decir, si lo están haciendo,
Si lo estamos haciendo, entonces lo hagamos más y más. No nos cansemos de hacer el bien, sino que debemos perseverar. Y termina en el versículo 2 de este mismo capítulo diciéndole a ellos: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces es una exhortación cargada de instrucciones, cargada de principios espirituales que harán que ellos puedan vivir y conducirse debidamente y puedan agradar a Dios en todo. Vamos a mirar en esta noche dos principios o dos instrucciones que Pablo le da a ellos para la convivencia y número dos, para el trabajo. La primera de ellas la encontramos en el versículo 9 y 10. Lea conmigo, dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y que también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces la primera instrucción que él va a dar acá es el amor fraternal, el principio de convivencia que ellos deben tener en cuenta. Pablo ahora va a mencionar lo que tanto el Señor Jesucristo como los otros apóstoles, a través de todas sus cartas, les han subrayado para que lo que tengan, lo que deben tener siempre presente. El Señor ya les había hablado a ellos acerca de eso. Es más, eso ya se había hablado en el Antiguo Testamento. O sea, el mandamiento no era nuevo. El mandamiento ya estaba desde el Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo les va a recordar, les va a repetir ese mandamiento para que lo tengan siempre presente. ¿Y cuál es el mandamiento que deben de tener siempre presente? El amor fraternal. Así de que el Espíritu Santo busca que este mandamiento llegue hasta nosotros hoy a través de esta carta que estamos leyendo. Dios, en su sabiduría y en su soberanía, hace que Pablo escriba y repita esta exhortación con un propósito, y es que eso quede plasmado, grabado en la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, con el objetivo de que llegue y trascienda hasta nosotros hoy. Porque aunque los tesalonicenses ya sabían el mandamiento, y él le dice a ellos: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, pero lo está haciendo. O sea, no había necesidad de que los escribiera, pero les está escribiendo. Entonces piense usted, ¿con qué objetivo el Espíritu Santo permite que él escriba? Es para que eso llegue hasta nosotros, para que llegue hasta estos tiempos. Entonces lo que Pablo les va a repetir a ellos acerca del amor fraternal es lo que el Señor ya le había dicho a ellos directamente a sus discípulos, y lo había repetido a través de sus santos apóstoles, quienes escribieron diferentes cartas y epístolas. El Señor Jesús ya les había dado un mandamiento a ellos. Juan capítulo 13, el verso 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces ese fue el pilar, esa fue la columna vertebral. Cristo vino a este mundo como resultado del amor del Padre. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que movió al Padre a dispensar salvación a través de Cristo? El amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así de que ahora Jesús está diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, la pregunta, y ya la hemos respondido en otras enseñanzas: un mandamiento nuevo, digamos que era nuevo
en el sentido de que Cristo mostró una dimensión mucho más alta del amor cuando se entregó a sí mismo por nosotros. Ese mandamiento aparece en el Antiguo Testamento. Ese mandamiento ya era conocido por los hebreos y los judíos. Jesús lo que va a hacer es mostrar la máxima expresión de amor hacia las criaturas, porque de tal manera, es decir, ahora este mandamiento muestra una dimensión mucho más amplia de lo que es el amor. Pedro también escribió acerca del amor en su carta. Él escribe, primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Noten ustedes que cada apóstol, cada escritor bíblico está haciendo énfasis en este mandamiento que el Señor ya les había dado. También escribe en primera de Pedro 5:14, saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal, la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Habla del amor fraternal y habla de la paz entre nosotros. Juan, que es el apóstol del amor, y lo vamos a ver más adelante, también conocido como ese discípulo amado, él va a escribir acerca del amor. Primera de Juan capítulo 2, el verso 10. Él dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Juan está escribiendo esas palabras. Entonces lo vemos en el Señor Jesús, lo vemos en el apóstol Pedro, que era una de las columnas de la iglesia, lo vemos también en el apóstol Juan y lo vemos en el escritor a los hebreos, que algunos adjudican a Pablo, pero otros dicen que no, pero cualquiera que haya sido, él habla acerca del amor también. En Hebreos capítulo 13, el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad. Verso 3, acordaos de los presos. Son expresiones de amor fraternal hacia los semejantes. Entonces, Pablo lo que les está diciendo a ellos es, yo no tengo necesidad de recordarles eso, porque ustedes ya lo saben, ustedes ya lo conocen, ya lo han oído a través de otros escritores, a través de otros predicadores, y del mismo Señor ustedes ya lo han escuchado. Pero surge una pregunta: ¿por qué es tan importante el amor entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo? Hermanos, por varias razones, y una de ellas es porque donde hay amor debe haber unidad, unidad de pensamiento, unidad de criterios, debe haber unidad en todo, y donde hay unidad está la bendición de Dios. Váyase al Salmo 133, capítulo muy conocido, la bienaventuranza del amor fraternal. Dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí hay vida eterna. Entonces hagámonos una pregunta: ¿por qué entonces el enemigo busca sembrar división? Para que no haya ¿qué? Bendición y vida eterna. La iglesia de Corinto sufría de ese mal. Pablo llegó allí y dijo, he oído que hay divisiones entre ustedes y hay conflictos entre ustedes, y el uno dice que es de Pablo y el otro dice que es de Apolos, y otros dicen que son de Cristo, pero Cristo no está dividido. Lo segundo es que donde hay amor, váyase a primera de Juan capítulo 4, acompáñeme allí. El apóstol aquí nos va a escribir, nos va a mostrar en varios versículos de este capítulo cómo el amor nos hace imitadores de Dios.
Miremos algunos textos de este capítulo. En el verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante el amor fraternal? Porque es una evidencia de que usted y yo hemos nacido de Dios, y es una evidencia de que usted y yo conocemos a Dios. Versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así de que el amor va a evidenciar que nosotros obedecemos. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando hay amor entonces entre nosotros, se están evidenciando varias cosas, y una de ellas es que Dios permanece en nosotros y el amor de Él se está perfeccionando en nosotros. Versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y escuche, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Será importante el amor? ¿Será una evidencia el amor en una congregación? ¿Podrá uno hacer una lectura correcta en una iglesia por ese parámetro o por esa medida de amor que hay entre nosotros? El apóstol lo está mostrando. Y agrega en el versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire todo lo que se desprende de la comunión y el amor fraternal en una iglesia. Y agrega en el versículo 21: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, recopilando, verso 7 nos dice que es nacido de Dios y conocen a Dios. Una iglesia nacida de nuevo. El verso 11 nos dice que estamos cumpliendo un deber, debemos también amarnos. El verso 12 nos muestra que permanecemos en Él y Él se está perfeccionando en nosotros. Solo con ese atributo del amor. Verso 16, que estamos permaneciendo en Dios y que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y el verso 21 nos muestra que nosotros estamos cumpliendo un mandamiento, y es: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿podré yo medir el estado espiritual de una congregación o de un creyente a través del amor? Ahí están las evidencias. Entonces, volvamos allí a Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 9. Y la pregunta es: ¿de dónde hemos aprendido ese amor? ¿Quién nos lo ha enseñado? Mire el texto, capítulo 4, el verso 9. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Aprendido de quién? De Dios, que os améis unos a otros. En nuestra ignorancia, Dios en su misericordia, en su bondad, como un maestro, nos ha enseñado no solamente el amor, muchas más cosas. Dice que hemos sido enseñados por Él. Dios es quien se ha encargado de enseñarle al creyente lo que sabe. Dios ha usado los maestros y los predicadores para enseñar, pero a más que esos predicadores, es Dios en su poder y en su soberanía
quien ha enseñado al creyente las cosas del reino de Dios. Dice, vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios. Era una promesa, hermanos, era una promesa hecha por Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Qué había prometido Dios a través de los profetas? ¿Qué había prometido Dios respecto a nosotros, al pueblo, a los creyentes de hoy y los de antes? Que Él haría gotear como la lluvia la enseñanza. Moisés fue uno de esos profetas, y allí en Deuteronomios 31, el verso 1 y 2, Moisés dice estas palabras. Claro, eso es palabra de Dios, las dice Moisés, pero eso es palabra de Dios. Dice la Biblia, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Cada letra, cada frase, cada párrafo, cada libro, cada capítulo que usted lee aquí es enseñanza, es instrucción, es sabiduría para nosotros. Entonces el Señor prometió desde el Antiguo Testamento que seríamos enseñados por Él. Jeremías escribe en el capítulo 31, el verso 33 y 34, hablando del nuevo pacto, que nos cubriría también a nosotros. Parte de ese pacto dice que el Señor ahora escribiría sus leyes ¿dónde? En nuestros corazones, y las escribiría en nuestras mentes. Y agrega el verso 34 del capítulo 31 de Jeremías, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Es decir, Dios mismo se encargará de enseñarle al hombre acerca de Él. Y Jesús habló de eso. Habló que los profetas habían profetizado diciendo que Dios enseñaría a los hombres. Vaya a Juan capítulo 6, el verso 45 y 47. Jesús dijo estas palabras: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo que Jesús está diciendo aquí es que los profetas antiguos habían dicho que todos serían enseñados por Dios. Y esa promesa se cumplió. Esa promesa se cumplió y se ha cumplido en nosotros también. Dios puso su Espíritu Santo, que es el maestro nuestro, el que nos guía a toda verdad, el que nos da la iluminación. Primera de Juan 2:27, Juan escribe: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Padre, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, el maestro nuestro es ¿quién? El Espíritu Santo. Es quien nos guía, el que nos enseña, el que nos da el discernimiento para entender lo que es verdadero de lo que es falso. El Espíritu Santo nos enseña a través de hombres que Dios usa para llevar el mensaje. Pero cada uno que es templo del Espíritu Santo tiene el Espíritu que le enseña. Y hago la salvedad: eso no hace que los hombres que predican sobren, o sea, que no vamos a tener en cuenta la enseñanza
de los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, como son pastores, maestros, evangelistas. No, se necesitan esos hombres, pero el Espíritu Santo está en cada persona para darle el discernimiento y la iluminación para enseñarle. Esa promesa fue cumplida a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y ha sido cumplida en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice aquí a ellos que ustedes han sido ¿qué? Enseñados por Dios, han aprendido de Dios. Dios nos ha enseñado eso a nosotros por el Espíritu. Y esa promesa que fue cumplida a través de la obra del Espíritu Santo, esa misma promesa fue hecha realidad y ha sido hecha realidad a través de la palabra de Dios, la instrucción que tenemos aquí en las Escrituras. Cada libro, cada párrafo, cada letra, cada mensaje que hay aquí es una enseñanza para nosotros. Vaya por favor al Salmo 119, que ese salmo es un salmo que muestra el valor de la escritura, de la palabra, de la instrucción, de la enseñanza. Lo que dice el verso 97 de este salmo. Dice el verso 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio, escuche bien esto, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Verso 99: más que todos mis enseñadores he entendido. Oiga esto: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Meditar en ella. Y agrega el verso 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y el verso 102 dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Tremendo, ¿no? Tú me enseñaste. Y esa enseñanza te hace más sabio que los mismos viejos. La experiencia, la sagacidad, esta palabra lo hace más sabio que aún los mismos viejos. Así de que es una promesa hecha realidad a través de la palabra de Dios. Ese es el principio que Pablo está enseñando aquí. Ustedes deben amarse. No tengo que repetirles esto, porque ustedes ya han sido enseñados por Dios. La palabra los ha ilustrado. El Espíritu Santo les ha enseñado estas verdades espirituales y ustedes las conocen. Vuelva allí a Primera de Tesalonicenses. Luego habla del segundo principio que ahora Pablo les va a enseñar a ellos. Vaya allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 11. Allá aparece la segunda instrucción que él les va a dar: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. La segunda instrucción que Pablo le va a dar a ellos entonces es el principio del trabajo como testimonio al mundo. En la cultura griega se veía con menosprecio el trabajo manual. La iglesia estaba conformada en su época por muchos creyentes que eran obreros sencillos y que se ganaban el pan y trabajaban en trabajos manuales. Entonces eran mirados ¿con qué? Con menosprecio. Pero Pablo quiere exaltar ese trabajo, quiere exaltar esa labor que para los griegos era despreciable. Pablo va a mostrarles a ellos el gran valor que tiene el trabajo, cómo el trabajo dignifica y cómo aquel que hace las cosas para la gloria de Dios puede usar ese trabajo para servirle a Dios.
Los convertidos de esa iglesia eran principalmente de la clase obrera, y su expectativa de la venida de Cristo, de su venida pronta, inmediata, indujo a muchos a que dejaran de trabajar, de que dejaran de hacer su labor diaria y depender de la bondad de otros. Se volvieron mantenidos. Y en esta iglesia algunos habían caído en una mala interpretación, y entonces dijeron: no, si el Señor viene, entonces no trabajemos. Y aquí aparecen algunos creyentes que se habían vuelto ¿qué? Dependientes de otros. Y está bien esa expectativa de que los cristianos debieran estar preparados para la venida del Señor. Eso es correcto, pero no dejen de ¿qué? De trabajar. Ellos se equivocaron respecto a la venida del Señor y buscaban una excusa para no trabajar porque el Señor ya venía. Lejos de necesitar pedir a otros, nosotros debemos trabajar y ganar los medios para poder satisfacer las necesidades nuestras, de nuestra familia y de otros. Y hemos de desear poder sostener con lo necesario nuestras casas, nuestra familia. Así de que Pablo alienta a los santos de esa iglesia a que se esfuercen a trabajar y que lo hagan, como dice el texto, que procuren tener tranquilidad, que no lo hagan con esas ambiciones locas que hoy todo el mundo quiere ser millonario. No sé si usted ha visto en las redes, todo el mundo quiere ser millonario y no hacer nada. Dice: ocúpense de sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. No es quitándole al otro, no es robándole al otro, no, honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. Entonces esa cultura se había metido en la iglesia, desafortunadamente, y no es lo correcto. El trabajo dignifica, el trabajo lo dio Dios desde el principio. Dios puso a Adán en un huerto para que trabajara, para que lo labrara. El trabajo no es una consecuencia del pecado, no. Antes del pecado, Adán ya trabajaba en el huerto, era el administrador del huerto, cultivaba el huerto, labraba la tierra, sacaba el producido de la tierra, y era un hombre que estaba en pro del trabajo. El trabajo trajo las consecuencias del pecado. Obviamente ya luego el Señor le dijo: cardos te producirá la tierra por causa del pecado, pero nunca le dijo Dios a Adán que no trabajara. Yo estaba mirando la visión de los puritanos acerca del trabajo. Aquellos migrantes que en un tiempo migraron de Europa a Estados Unidos con otra mentalidad acerca del trabajo. Ellos creían que el trabajo era algo dado por Dios y que a través del trabajo ellos podían honrar a Dios. Y mirando algunos artículos respecto a ello, quiero compartirles algo para que lo tengamos en cuenta hoy de forma práctica. Abro comillas acerca de este documento. Al valorar toda la vida en relación con Dios, los puritanos le dieron un significado sagrado a todas las actividades. El gran problema de muchos es que creen que adorar a Dios solamente es venir a la iglesia, levantar las manos y cantar. No, aún en lo que hacemos en la cotidianidad, nosotros podemos adorar a Dios a través de nuestro trabajo, de nuestra labor. Si usted es una ama de casa, si usted es un vendedor, si usted es un mecánico, si usted es un artista, si usted es un policía, un vigilante, lo que usted sea, usted puede glorificar a Dios a través de eso. Y los puritanos le dieron un significado sagrado a todas las actividades que ellos hacían. Y para los puritanos, redimir el tiempo significaba que cada uno debía ordenar su vida diaria de acuerdo con los principios divinos y con el propósito de lograr la máxima eficiencia en todas las actividades. Esos eran los puritanos. Ellos llegaron con esa mentalidad al norte, y por eso esas naciones del norte son lo que son hoy, prósperas. Desafortunadamente a las Américas, aquí llegaron otros señores con otra mentalidad. Usted sabe a qué me refiero.
otra mentalidad. Uno de los principios favoritos de ellos, de los puritanos, estaba bien definido. Sus oponentes los apodaban, les llamaban los disciplinarios. Los puritanos aspiraban a ser santos en el mundo, cristianos en la tierra como su esfera de actividad y con el cielo como su máxima esperanza. La tierra para ellos era la oportunidad de ellos mostrar cómo ellos, como sal y luz, podían mostrar a otros a Cristo. Y este enfoque de la vida de ellos redundó en varias cosas. Número uno, en un ideal de una vida centrada en Dios. Dios era el centro de ellos y todo giraba alrededor de Dios. Todo. Número dos, la doctrina del llamado o vocación. Ellos entendían que cualquier actividad que ellos desarrollaran era una vocación para servirle a Dios. Y número tres, la convicción de que toda la vida es de Dios, todo es de Dios y yo solamente soy un ¿qué? Un administrador. Y esa doctrina puritana de la devoción entonces hizo que esas naciones crecieran a un nivel impresionante, porque ellos decían que cuando servían y trabajaban lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Y ese llamado consiste en que las tareas y ocupaciones específicas que Dios pone ante una persona en el curso de su vida diaria, y que ellos pudieran enfocarse en esas actividades, hacían que ellos pudieran glorificar a Dios. Y dado de que Dios es quien llama a las personas para esa actividad laboral y que el trabajador se convierte en un mayordomo que le sirve a Dios, entonces un hombre llamado Thomas Manton dijo estas palabras: toda criatura es sierva de Dios y tiene una obra que hacer para glorificar a Dios, algunos con un llamamiento, otros con otro. Toda persona tiene una labor con la que puede glorificar a Dios. Y en segundo lugar, la visión puritana de que Dios llama a todos los trabajadores a realizar una tarea en el mundo dignifica el trabajo. El trabajo no es una deshonra, el trabajo es honroso. Y sobre todo, esa doctrina puritana acerca del trabajo santifica el trabajo común. Lo más sencillo se hace valioso. William Tyndale dijo que si miramos externamente, existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios. Sí, existe una diferencia, pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe ninguna diferencia, no hay diferencia. Esa ama de casa puede estar lavando los platos y glorificando a Dios, como lo puede estar haciendo un predicador mientras habla. Lo importante aquí, dice Richard Baxter, explicando esto, dijo: Dios no mira principalmente a la parte externa de lo que tú haces, sino mucho más el corazón del que la realiza. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo haces para la gloria de Dios? ¿Lo estás haciendo honradamente, honestamente? Y ves que eso es un canal que estás recibiendo para el bien de tu familia y que es un regalo de Dios y que con eso glorificas a Dios. Así de que, bueno, hay mucho más en este documento, pero quiero dar algunas recomendaciones que dan allí en este artículo, en donde explican qué hacer y qué no hacer en el lugar de trabajo cuando se pretende glorificar a Dios. Y una cosa de las que me llamó mucho la atención es que ellos dicen: elige ese empleo o vocación en el que pueda ser más útil a Dios. No elijas aquello en lo que pueda ser más rico o más honorable en este mundo. No elijas un trabajo por eso. Elige un trabajo porque puede ser más útil para la gloria de Dios, no más rico. Porque es posible que te aparezca un trabajo donde te vas a volver rico, pero vas a deshonrar a Dios, donde vas a tener que decir mentiras y cosas. No vas a honrar a Dios. Sé diligente en tu llamamiento y no pierdas tiempo en ocio.
y realiza tus labores con mente santa para la gloria de Dios y en obediencia a sus mandamientos. Y agrega, la ociosidad es un Dios que roba, que se convierte en Señor nuestro y de todas nuestras facultades. El ocio. Una recomendación más: disfruta de tu trabajo y entonces no serás perezoso en él. Y finalmente dice, tienes más motivos para temer a la prosperidad que a la adversidad, a las riquezas que a la pobreza. ¿Por qué? Porque el diablo despliega sus tentaciones sobre el trabajo y los negocios diarios de los hombres. El diablo hasta permea el trabajo. ¿Para qué? Para dañar el corazón de los hombres. El trabajo es un regalo de Dios, es un mandamiento de Dios. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Eso es un mandamiento. Pero el enemigo permea eso y mete la ambición y la ociosidad y una cantidad de cosas para dañar la bendición del trabajo por el canal que Dios utiliza para bendecirnos para nuestro bien. Entonces Pablo termina diciendo aquí, vuelva al verso 12 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. ¿Será que podemos ser testimonio para los de afuera con el trabajo, con lo que hacemos? Si usted es un obrero o un ejecutivo o un trabajador o un empleado que llega a tiempo, que cuida las cosas de la empresa, que no le roba tiempo a la empresa, que no está sembrando discordia en el trabajo, y que está sembrando ahí inquina y usted está haciendo corrillos ahí, hablando en contra del jefe y sembrando discordia, a ver cómo detiene la máquina de la empresa para que la empresa no avance. O usted es una persona que siente que esos bienes de esa empresa son suyos y que usted debe de cuidarlos y que debe estar agradecido con Dios porque le abrió esa puerta de trabajo por donde usted puede llevar el alimento y el sustento a su casa. Así debiera ser. ¿Podría su jefe mañana irse tranquilamente un tiempo de vacaciones y decirle a usted, vea Julano, aquí le dejo las llaves para que usted se encargue de este negocio? Manéjelo, yo confío en usted. Ahí está la caja, la registradora. Aquí está la chequera y le voy a dar la clave de la cuenta de la empresa. Que ese hombre, que aunque es un incrédulo y un impío, pueda estar tranquilo que nosotros le estamos cuidando la espalda, con respeto, honrando a esa persona, cuidando a esa empresa, y no con esa mentalidad de que como esto no es mío, entonces vaya y venga. No, señor. Como el que llega al hotel y entonces empieza a despilfarrar todo y a gastar el jabón, que porque él cree que porque pagó una habitación tiene derecho a acabar con todo y a dejar todo enmugrado. No, cuídelo. Dios le ha puesto a unas personas allí para que le sirvan. Hermanos, son muchas cosas en las que nosotros podemos mostrar a quién, a Cristo. Y podremos ganar sin palabra por la conducta a ese jefe que mañana dirá, yo tuve aquí un empleado, yo tuve aquí un trabajador, que si mañana volviera aquí a esta empresa a pedirme trabajo, ya mismo lo conecto otra vez, ya mismo lo dejo entrar, porque es digno de ¿qué? De confianza. Y entonces ahí ellos glorificarán a Dios por nosotros. Y tú no eres el predicador, no sabes quizás trazar un sermón, pero con tu vida estás trazando un sermón para ganar a ese jefe, para ganar a esos compañeros de trabajo, porque eres diferente, porque estás mostrando a Cristo a través de tu vida. Eso es lo que el mundo hoy está esperando de nosotros, hermanos. Les invito a estar en pie, tengan la amabilidad. Eso es mostrar a Cristo. ¿Cuánto da un empresario por tener un empleado que trabaje por el bien de esa compañía?
Porque a veces no es el conocimiento, escúcheme bien, no es que tiene posgrado, tiene doctorado, a veces no es eso, es que sea una persona confiable, confiable a esas personas que lo han contratado. Oremos, hermanos, para que nosotros podamos vivir a la luz de esto. Y si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos hecho lo que no es correcto, bueno, aquí está el Señor dándonos esas instrucciones para que nosotros cada vez seamos mejor. Oremos. Padre celestial, te damos muchas gracias. Tú eres bueno, tu palabra es verdad y tú nos santificas a través de ella. Te pido que tú nos permitas, Señor, mostrar a Cristo a través de nuestra vida, en la cotidianidad, en nuestra labor diaria, en el trabajo, en lo que hacemos, que estamos cuidando los intereses de aquellas personas que, aunque no son creyentes, pero que necesitan ver a Cristo a través de nosotros, a través de la honestidad, a través de la disciplina, el compromiso, la entrega, el sacrificio y la fidelidad a esa compañía, a esa empresa, a ese patrón, a ese jefe que tú has puesto allí. Que nosotros también sepamos respetar la autoridad, porque es otra cosa importante, que aprendamos a respetar la autoridad. Aquella persona que está en autoridad, nosotros sepamos respetar eso, acatarlo, sujetarnos a ello, porque a través de eso nosotros vamos a dar testimonio y vamos a alumbrar a los que están en tinieblas, que hacen todo lo contrario, pero que a través de nosotros ellos también pueden ver la verdad y pueden ver la luz clara del Evangelio. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.